Había una vez un hombre que lo tenía todo, pero que no tenía nada. Vivía en una ciudad donde las luces nunca se apagaban, donde los ruidos nunca cesaban, donde cada día era una repetición del anterior envuelto en nuevas formas. Tenía un nombre, una profesión, una rutina que otros envidiaban. Tenía conversaciones que no recordaba al día siguiente, amistades que no tocaban su interior, y noches donde miraba el techo de su habitación preguntándose si esto era todo lo que la vida tenía para ofrecer. No estaba triste. Tampoco estaba feliz. Estaba en ese territorio gris que habita entre el estar vivo y el vivir realmente, ese espacio donde tantos de nosotros pasamos años enteros sin darnos cuenta de que hemos olvidado respirar con el alma. Una noche, algo cambió. Fue un cambio silencioso, como todos los cambios verdaderos. No hubo un rayo de luz celestial ni una revelación dramática. Simplemente estaba sentado en su balcón, mirando las luces de la ciudad extenderse como un océano de estrellas falsas, cuando sintió algo moverse dentro de su pecho. Era como si algo antiguo y dormido hubiera despertado, como si una voz que había sido silenciada durante décadas finalmente encontrara el coraje para susurrar: «Hay algo más». Y esas 3 palabras, «hay algo más», fueron suficientes para desmoronar el edificio completo de su vida tal como la conocía. Porque una vez que escuchas esa voz, una vez que permites que esa pregunta entre en tu consciencia, ya no puedes volver a dormirte en la ilusión de que esto es suficiente. La semilla de la inquietud espiritual había sido plantada, y como todas las semillas, solo podía crecer. Durante semanas intentó ignorarla. Se sumergió más profundamente en su trabajo, llenó sus días con más actividades, sus noches con más distracciones. Pero la voz no se callaba. Si algo, se hacía más fuerte en el silencio, más insistente en la quietud, más clara cuando dejaba de correr. Un día, mientras caminaba por las calles de su ciudad, pasó frente a una librería antigua que nunca había notado antes. En el escaparate había un solo libro abierto, y aunque estaba demasiado lejos para leer las palabras, algo lo detuvo. Entró, casi sin darse cuenta, como si sus pies conocieran un camino que su mente aún no había descubierto. El libro hablaba del desierto. Hablaba de hombres y mujeres que, a lo largo de los siglos, habían dejado atrás todo lo conocido para adentrarse en la vastedad de la arena y el silencio, buscando algo que las palabras no podían nombrar pero que el alma reconocía instantáneamente. Hablaba de la sed espiritual, de esa hambre interior que ningún alimento del mundo puede satisfacer, de esa pregunta que ninguna respuesta externa puede resolver. Y mientras leía, supo. Supo con una certeza que venía de un lugar más profundo que el pensamiento, más antiguo que la razón. Supo que tenía que ir. No le dijo a nadie. ¿Cómo podría haberlo hecho? ¿Cómo explicar a quienes viven cómodamente en sus jaulas que has sentido el llamado de algo salvaje y verdadero? ¿Cómo hacer entender a quienes han olvidado sus propias almas que la tuya está gritando por ser recordada? Dejó una carta simple: «He ido a buscar algo que perdí hace mucho tiempo. No sé cuándo volveré. Quizás nunca lo haga. Pero si regreso, seré alguien diferente al que se fue». Y así, con una mochila ligera, agua para 3 días, y un corazón lleno de una mezcla de miedo y anticipación que apenas podía contener, caminó hacia el límite de su ciudad, hacia el final de todo lo que conocía, hacia el comienzo de todo lo que estaba por descubrir. El desierto lo esperaba. No como un lugar en un mapa, sino como un umbral. No como una geografía, sino como un estado del alma. El desierto siempre ha sido más que arena y sol. Ha sido, desde el principio de las historias humanas, el lugar donde vamos cuando estamos listos para encontrarnos con nosotros mismos, despojados de todo lo que pensábamos que éramos, confrontando todo lo que realmente somos. ¿Pero estaba listo este hombre? ¿Lo estamos alguna vez? Pausa. Cuando dio el primer paso más allá de la última calle de su ciudad, cuando sintió bajo sus pies la transición del asfalto a la tierra, algo en él se estremeció. Era como cruzar no solo un límite geográfico, sino un límite ontológico, una frontera entre 2 mundos, 2 formas de ser, 2 versiones de sí mismo. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura que nunca había visto tan vívidos en la ciudad. El aire, limpio y vasto, llenaba sus pulmones de una manera que lo hacía consciente de cada respiración. Y el silencio,
El silencio era casi ensordecedor para alguien acostumbrado al ruido constante de la civilización. Caminó durante horas mientras la luz se desvanecía, guiado solo por una intuición que no podía nombrar. No tenía un destino específico. No buscaba un lugar en particular. ¿Qué buscaba exactamente? Esta es la pregunta que todos debemos hacernos cuando emprendemos el viaje interior. ¿Qué estamos buscando realmente? ¿Sabiduría? ¿Paz? ¿Respuestas? ¿O estamos buscando la versión de nosotros mismos que dejamos atrás cuando aprendimos a ser lo que otros esperaban que fuéramos? La noche cayó con la contundencia que solo el desierto conoce. Un momento había luz, y al siguiente, oscuridad completa, interrumpida solo por la aparición de más estrellas de las que había visto en toda su vida. El cielo nocturno del desierto no es como el cielo de la ciudad. Es un portal, un recordatorio de nuestra pequeñez y nuestra inmensidad simultáneas, un espejo cósmico que refleja tanto la insignificancia de nuestros dramas personales como la magnificencia de ser una consciencia capaz de contemplar el infinito. Se sentó sobre la arena, aún tibia del sol del día, y miró hacia arriba. Y por primera vez en años, quizás por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente presente. No pensando en el pasado. No preocupándose por el futuro. Simplemente aquí, ahora, siendo testigo de este momento exacto en toda su plenitud. Las lágrimas llegaron sin aviso, brotando de un lugar tan profundo que ni siquiera sabía que existía. No eran lágrimas de tristeza, ni de alegría. Eran lágrimas de reconocimiento, de un reencuentro con algo fundamental que había olvidado. Era como si su alma, después de estar ausente durante tanto tiempo, finalmente hubiera regresado a casa. Lloró por todas las versiones de sí mismo que había abandonado para convertirse en quien creía que debía ser. Lloró por los sueños que había enterrado bajo capas de practicidad y miedo. Lloró por los años pasados en la superficie de la vida, nunca atreviéndose a sumergirse en sus profundidades. Lloró porque finalmente estaba listo para ser honesto consigo mismo, y esa honestidad dolía con una belleza que nunca había experimentado. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, sintió algo nuevo, espacio. Como si el llanto hubiera vaciado algo dentro de él, creando un vacío que no necesitaba ser llenado, un silencio que no necesitaba ser roto, una soledad que no era ausencia sino plenitud. Esa primera noche en el desierto, bajo un manto de estrellas que había existido miles de millones de años antes de que él naciera y que seguiría brillando miles de millones de años después de que se fuera, entendió algo crucial. No había venido al desierto a encontrar respuestas. Había venido a desaprender las preguntas equivocadas. Había venido a ser despojado, no para adquirir más. Había venido a olvidar, no para recordar conocimiento, sino para recordar ser. Había venido a morir, pero no en el sentido físico. Había venido a permitir que todas las versiones falsas de sí mismo se disolvieran en la arena, para que algo verdadero, algo esencial, algo que siempre había estado ahí pero que había sido sepultado bajo décadas de condicionamiento, pudiera finalmente emerger. El desierto no era su destino. Era su espejo. Era su maestro. Era su muerte y su renacimiento. Y el viaje apenas comenzaba. Los primeros días en el desierto fueron más difíciles de lo que había imaginado, pero no de las maneras que había anticipado. El sol era implacable, sí. La sed era constante, sí. El cansancio físico era real. Pero lo que realmente lo desafiaba era algo mucho más profundo, algo que no había previsto, el encuentro con sus propios pensamientos sin ningún lugar donde esconderse de ellos. En la ciudad, siempre había algo. Una notificación, una conversación, una tarea, un ruido. Siempre había una distracción disponible, siempre había una manera de evitar estar completamente a solas con la propia mente. Pero aquí, en la inmensidad del desierto, no había escape. Solo el cielo, la arena, y el eco interminable de sus propios pensamientos. Y descubrió algo perturbador, su mente era ruidosa. Increíblemente ruidosa. Pensamientos sobre el pasado surgían sin invitación. Conversaciones de años atrás se reproducían en bucles infinitos. Arrepentimientos que creía haber superado resurgían con una claridad dolorosa.
preocupaciones sobre el futuro se entrelazaban con juicios sobre el presente. Su mente era como un mercado bullicioso, lleno de vendedores compitiendo por atención, cada uno gritando más fuerte que el anterior. Caminaba durante el día, siguiendo ninguna dirección en particular, y su mente caminaba con él, pero en direcciones caóticas y contradictorias. Un momento estaba cuestionando su decisión de venir aquí. Al siguiente, estaba planeando lo que haría cuando regresara. Luego estaba reviviendo momentos de su infancia. Después estaba juzgándose por no estar haciéndolo bien en este viaje espiritual. La ironía no se le escapó, había venido al desierto buscando paz, y había traído consigo el mismo caos mental que intentaba dejar atrás. En el tercer día, mientras descansaba bajo la sombra escasa de una formación rocosa, tuvo una realización que lo estremeció. No sabía quién era cuando no estaba haciendo algo, cuando no estaba siendo algo para alguien más, cuando no estaba cumpliendo un rol o una expectativa. Toda su vida, su identidad había sido construida sobre cosas externas. Era lo que hacía para ganarse la vida. Era sus logros. Era las opiniones que otros tenían de él. Era sus posesiones, su estatus, sus relaciones. Pero si quitabas todo eso, ¿qué quedaba? La pregunta lo aterrorizó porque, al principio, la respuesta parecía ser, nada. Pero el desierto, paciente y eterno, le enseñaría que el vacío no es ausencia. Es posibilidad. Es el lienzo antes de la pintura. Es el silencio antes de la música. Es el espacio donde todo puede nacer. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban su danza eterna sobre él, empezó a recordar. No recordar en el sentido ordinario de recuperar información, sino recordar en el sentido más profundo, remembrar, volver a unir las partes de sí mismo que había fragmentado y dispersado a lo largo de los años. Recordó al niño que fue, antes de aprender que el mundo esperaba cosas de él. Recordó la sensación de asombro que sentía ante las cosas más simples, una mariposa, una nube con forma interesante, el sonido de la lluvia. Recordó cuando la vida no era un problema que resolver sino un misterio que explorar. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo había dejado de ser un ser humano y se había convertido en un hacer humano? La respuesta llegó en oleadas de memoria. Recordó la primera vez que alguien le dijo que sus sueños no eran prácticos. Recordó la primera vez que se sintió avergonzado por ser diferente. Recordó la primera vez que escondió una parte de sí mismo para ser aceptado. Y luego recordó la segunda vez. Y la tercera. Y la centésima. Capa por capa, año por año, había construido una armadura de personalidad sobre su ser verdadero. No porque fuera malo o débil, sino porque así es como sobrevivimos en un mundo que a menudo no está preparado para nuestra autenticidad completa. Nos fragmentamos. Dividimos nuestro ser en partes aceptables y partes inaceptables. Mostramos algunas al mundo y enterramos otras tan profundo que casi olvidamos que existen. Aprendemos a ser lo que necesitamos ser para pertenecer, para ser amados, para sentirnos seguros. Y en el proceso, olvidamos lo que es simplemente ser. El desierto no juzgaba ninguna de estas realizaciones. No ofrecía consuelo ni condena. Simplemente existía, vasto e indiferente, creando el espacio perfecto para que él pudiera ver claramente lo que siempre había estado ahí pero que las distracciones de la vida habían mantenido oculto. Durante días, caminó y recordó. Caminó y sintió. Caminó y se permitió experimentar todas las emociones que había suprimido durante años. La ira por las veces que se había traicionado a sí mismo. La tristeza por los caminos no tomados. El miedo de que quizás ya era demasiado tarde para cambiar. La vergüenza de haber vivido tanto tiempo en la superficie. Pero también algo más. Algo suave y frágil al principio, como un brote verde emergiendo de la tierra seca, esperanza. No la esperanza ruidosa y exagerada que promete que todo estará bien. Sino la esperanza silenciosa y profunda que susurra que la transformación es posible, que no es demasiado tarde, que cada momento es una oportunidad para comenzar de nuevo. Una tarde, mientras el sol pintaba el desierto de tonos dorados, se encontró con una duna particularmente alta.
Algo en él sintió la urgencia de escalarla, no por razón práctica alguna, sino simplemente porque estaba ahí, porque su alma pedía elevación, perspectiva. La subida fue agotadora. La arena se deslizaba bajo sus pies, haciendo que cada paso fuera un esfuerzo. El sol calentaba sin misericordia. Sus piernas ardían, sus pulmones se esforzaban. Varias veces quiso rendirse, volver a la relativa comodidad del suelo plano. Pero siguió. Un paso a la vez. No pensando en la cima, solo en el siguiente paso. Y luego el siguiente. Y el siguiente. Cuando finalmente alcanzó la cumbre, el espectáculo que se desplegó ante él robó el aliento que le quedaba. El desierto se extendía en todas direcciones hasta donde alcanzaba la vista, un océano de arena y roca moldeado por el viento en patrones de una belleza imposible. El cielo, inmenso y claro, se curvaba sobre todo como una bendición silenciosa. Y en ese momento, de pie en la cima de esa duna, algo se rompió dentro de él. No de forma destructiva, sino liberadora. Como si un dique que había estado conteniendo un océano de emociones finalmente hubiera cedido. Cayó de rodillas y lloró. Lloró con una intensidad que nunca había permitido, con una honestidad que nunca había conocido. Lloró por el niño que había sido, por el hombre en que se había convertido, por la distancia entre ambos. Lloró por todas las veces que había dicho sí cuando quería decir no, y no cuando quería decir sí. Lloró por los años vividos tratando de ser suficiente para los demás mientras olvidaba cómo ser suficiente para sí mismo. Y mientras lloraba, algo extraordinario sucedió. El desierto, que había sido un testigo silencioso de su sufrimiento, comenzó a sentirse como algo más. No como un lugar hostil donde estaba solo, sino como un espacio sagrado donde estaba siendo sostenido. La vastedad no era soledad. Era libertad. El silencio no era vacío. Era paz. Por primera vez en su vida, no se sintió juzgado. Ni por el desierto, ni por el cielo, ni por las estrellas que pronto aparecerían. Y en esa ausencia de juicio, encontró la posibilidad de no juzgarse a sí mismo tan duramente. Quizás toda la búsqueda de sabiduría comenzaba aquí, con la disposición a ser honesto sobre dónde estamos, sobre quiénes hemos sido, sobre cuánto nos hemos perdido en el camino de convertirnos en aceptables. Quizás la sabiduría no era algo que encontramos afuera, sino algo que recordamos cuando finalmente tenemos el coraje de mirar adentro sin parpadear. Esa noche, descansando nuevamente bajo las estrellas, se preguntó, ¿cuántos de nosotros vivimos toda una vida sin hacer nunca este viaje? ¿Cuántos mueren sin haber conocido realmente quiénes eran debajo de todas las capas de condicionamiento, expectativas y miedo? Y una pregunta aún más profunda, ¿qué hubiera pasado si nunca hubiera escuchado esa voz interior que susurró, ¿hay algo más? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera quedado en la comodidad de lo conocido, en la seguridad de la inconsciencia, en la tibieza de una vida medio vivida? El desierto no respondió. Nunca lo hacía. No estaba aquí para dar respuestas. Estaba aquí para reflejar las preguntas de vuelta, más claras, más profundas, más honestas. Y él comenzaba a entender que quizás eso era exactamente lo que necesitaba. No más respuestas que lo hicieran sentir temporalmente mejor, sino preguntas que lo obligaran a crecer, a profundizar, a despertar. Los días se convirtieron en semanas. El tiempo en el desierto se volvió fluido, menos una secuencia lineal de momentos y más una experiencia continua de presente expandido. Su cuerpo se adaptó al ritmo del desierto, despertar con el sol, caminar cuando era posible, descansar durante el calor más intenso, contemplar durante las tardes, existir bajo las estrellas durante las noches. Y con cada día, algo en él se suavizaba. Las defensas que había construido durante toda una vida comenzaban a desmoronarse, no dramáticamente, sino como la arena que se desliza gradualmente bajo la persistencia del viento. Comenzó a notar cosas que nunca había notado antes. La forma en que la luz cambiaba de calidad a lo largo del día, pintando el mismo paisaje en infinitos tonos y sombras. El patrón único que cada grano de arena creaba cuando el viento lo moldeaba.
El silencio que no era realmente silencio, sino una sinfonía sutil de sonidos pequeños, el susurro del viento, el ocasional canto de un pájaro distante, el crujido de la tierra bajo el cambio de temperatura. Estaba aprendiendo a prestar atención. Verdadera atención. No la atención fragmentada y superficial que había practicado toda su vida, saltando de una cosa a otra, constantemente distraído, nunca completamente presente. Sino atención profunda, sostenida, amorosa. Y descubrió que cuando prestas atención de esta manera, todo se vuelve sagrado. Una piedra. Una planta espinosa aferrándose a la vida contra toda probabilidad. La curva de una duna. El movimiento de las sombras. Todo portaba su propia belleza, su propia presencia, su propia verdad. Comenzó a entender algo fundamental sobre la sabiduría: no viene de acumular más conocimiento, sino de desarrollar una relación más profunda con lo que ya está presente. Viene de aprender a ver realmente, a escuchar verdaderamente, a estar completamente aquí en lugar de perdidos en las narrativas de nuestra mente. El desierto era su maestro, y su lección era simple pero profunda: estar presente, estar despierto, estar vivo en este momento exacto. No ayer. No mañana. Ahora. Pero el viaje estaba lejos de terminar. Porque el despertar no es un evento único. Es un proceso continuo de muerte y renacimiento, de soltar y recordar, de perderse y encontrarse una y otra vez. Y la parte más difícil del viaje aún estaba por venir. Hubo una mañana en que despertó y el desierto había cambiado. No externamente. El paisaje era el mismo: arena interminable, cielo vasto, silencio profundo. Pero algo en su percepción había cambiado, como si un velo sutil hubiera caído y pudiera ver algo que antes había permanecido oculto. Esa mañana, mientras preparaba su escaso desayuno con el agua que cuidadosamente racionaba, sintió una presencia. No física, sino psicológica. Como si otra versión de sí mismo hubiera aparecido, observándolo, juzgándolo, cuestionándolo. La voz comenzó suave: ¿qué estás haciendo aquí realmente? ¿Crees que unos días en el desierto van a cambiar quién eres fundamentalmente? ¿Crees que puedes escapar de ti mismo simplemente alejándote físicamente? Era su propia voz, pero distorsionada, más crítica, más cínica. Era la voz del ego, sintiendo que su dominio estaba siendo amenazado, luchando por mantener el control que había ejercido durante toda su vida. Porque esto es lo que sucede cuando emprendemos el viaje de despertar: el ego no se rinde silenciosamente. Lucha. Se resiste. Utiliza todas las herramientas a su disposición para mantenernos dormidos, para convencernos de que el cambio es imposible o peligroso, para hacernos regresar a la comodidad de lo conocido. Durante días, la batalla interna se intensificó. Su mente se convirtió en un campo de guerra entre dos fuerzas: la parte de él que anhelaba despertar, crecer, transformarse, y la parte que tenía miedo de lo que eso significaría, que se aferraba a la identidad familiar incluso si esa identidad era la fuente de su sufrimiento. Eres un cobarde, le decía la voz. Viniste aquí huyendo de tus responsabilidades. Los que realmente te aman deben estar preocupados. Eres egoísta por perseguir esta búsqueda personal. Y luego, más astutamente, incluso si encuentras algo aquí, ¿crees que durará cuando regreses? Volverás a ser el mismo. La transformación real no sucede. La gente no cambia fundamentalmente. Caminaba durante horas, tratando de escapar de la voz, solo para descubrir que venía desde dentro y no había lugar donde esconderse de ella. Intentaba meditar, pero los pensamientos se volvían más ruidosos, más insistentes. Intentaba dormir, pero los sueños se llenaban de imágenes inquietantes: laberintos sin salida, espejos que reflejaban versiones distorsionadas de sí mismo, puertas que se cerraban justo cuando intentaba atravesarlas. Una noche particularmente oscura, cuando la luna estaba ausente y las estrellas parecían más distantes que nunca, llegó al punto de quiebre. Se sentó en medio de la oscuridad absoluta, temblando no por el frío sino por el peso de su propia desesperación, y gritó. Gritó al cielo, al desierto, a Dios, al universo, a quien o lo que fuera que pudiera estar escuchando. No sé qué quieres de mí. Vine aquí buscando respuestas y solo he encontrado más preguntas.
Vine buscando paz y solo he encontrado conflicto. ¿Qué se supone que debo aprender? ¿Qué se supone que debo hacer? El desierto respondió con su silencio característico. Y en ese silencio, algo se quebró dentro de él. No su espíritu, sino su resistencia. No su esencia, sino su insistencia en controlar, en entender, en hacer que las cosas sucedieran según su plan. Cayó hacia adelante, sus manos hundiéndose en la arena fría, y lloró. Pero estas lágrimas eran diferentes a las anteriores. Eran lágrimas de rendición. De soltarse. De finalmente admitir que no sabía, que no podía hacer esto solo, que necesitaba ayuda de algo más grande que su pequeño yo. Y fue en ese momento de completa capitulación, cuando dejó de luchar y simplemente permitió que fuera lo que fuera que estaba sucediendo en él, que algo cambió. Una quietud descendió sobre él. No la quietud del pensamiento detenido, sino la quietud de la aceptación. No la paz de la resolución, sino la paz de soltar la necesidad de resolver. Se quedó ahí, arrodillado en la arena, respirando en esa quietud, permitiendo que lo llenara. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a entender algo que cambiaría todo. El conflicto que estaba experimentando no era entre él y algo externo. Era entre dos aspectos de sí mismo, el ego que se identificaba con su historia personal, sus logros, sus miedos, sus deseos, y su ser esencial, su consciencia pura, el testigo silencioso que había estado ahí todo el tiempo, observando la danza del ego sin estar atrapado en ella. Carl Jung, ese explorador del alma humana, había escrito sobre esto. Había hablado del proceso de individuación, ese viaje doloroso pero necesario de separar quiénes somos realmente de quienes creemos que somos. Había descrito cómo debemos encontrar y confrontar nuestra sombra, todas esas partes de nosotros mismos que hemos rechazado, negado, proyectado en otros. Y ahora, en la oscuridad del desierto, él estaba viviendo ese proceso. No como un concepto intelectual en un libro, sino como una experiencia visceral que sacudía cada fibra de su ser. Su sombra no era algo separado de él. Era todas las partes de sí mismo que había juzgado como inaceptables y había intentado enterrar. El niño vulnerable que necesitaba amor. El soñador que quería crear en lugar de competir. La parte de él que se sentía perdida, confundida, asustada. La ira que nunca se permitió expresar. La tristeza que siempre reprimió porque los hombres no lloran. La necesidad de conexión que escondió detrás de una fachada de autosuficiencia. Durante días, permitió que todas estas partes rechazadas emergieran. Fue como si hubiera abierto una puerta que había mantenido cerrada durante décadas, y ahora todo lo que había guardado detrás de ella estaba derramándose, exigiendo ser visto, escuchado, reconocido. Fue aterrador. Fue doloroso. Fue liberador. Porque descubrió que cuando finalmente miramos a nuestra sombra a los ojos, cuando dejamos de correr de ella y en su lugar le invitamos a la mesa, algo mágico sucede, pierde su poder sobre nosotros. Las partes de nosotros que pasamos toda una vida evitando resultan ser, en última instancia, solo aspectos heridos de nuestro ser que necesitaban amor y aceptación. Una tarde, mientras el sol descendía lentamente hacia el horizonte, pintando el desierto en tonos de oro y carmesí, tuvo una visión. No una alucinación, sino una claridad súbita que sentía más real que la realidad ordinaria. Se vio a sí mismo como un niño, quizás de 5 o 6 años, sentado solo en un rincón, llorando. Nadie venía a consolarlo. El adulto en que se había convertido caminaba hacia ese niño, se arrodillaba frente a él, y lo miraba con una ternura que nunca había conocido. Lo siento, le decía al niño. Siento haberte abandonado. Siento haber escuchado a todos los que dijeron que no eras suficiente. Siento haber olvidado tus sueños, tu magia, tu capacidad de asombro. Estoy aquí ahora. Y nunca más te dejaré. El niño lo miraba con esos ojos enormes llenos de lágrimas, y lentamente, muy lentamente, extendía sus brazos pequeños. Y cuando se abrazaron, cuando el adulto sostuvo al niño que había sido, algo fundamental sanó dentro de él. Era como si hubiera reclamado una parte perdida de su alma.
Las lágrimas fluían, pero ahora eran lágrimas de sanación, de reunificación, de recordar que él no era solo el adulto cansado que había venido al desierto, sino también ese niño lleno de potencial, y todo lo que había sido en el medio, y todo lo que aún podía llegar a ser. Los días siguientes fueron de integración. El conflicto no desapareció completamente, nunca lo hace, pero su relación con él cambió. En lugar de ver sus diferentes partes como enemigas en guerra, comenzó a verlas como aspectos de un todo complejo y multifacético que era su ser completo. Comenzó a dialogar con sus diferentes partes. Cuando la voz crítica surgía, en lugar de luchar contra ella o creerle ciegamente, la escuchaba con curiosidad. ¿Qué estás intentando proteger? ¿De qué tienes miedo? Y descubría que debajo de cada crítica había un miedo, y debajo de cada miedo había una necesidad no satisfecha, y debajo de cada necesidad no satisfecha había un anhelo de amor, seguridad, pertenencia. Cuando la parte de él que quería rendirse y regresar a la ciudad surgía, en lugar de juzgarla como debilidad, la honraba. Entiendo. Esto es difícil. El crecimiento duele. Está bien tener miedo. Y al reconocer el miedo en lugar de negarlo, su poder disminuía. Esto es lo que significa verdaderamente trabajar con nuestra psique. No es una batalla donde debemos vencer nuestros aspectos negativos, sino un proceso de integración donde todas nuestras partes son invitadas a la consciencia, escuchadas, honradas, y finalmente alineadas hacia un propósito común. La neurociencia moderna confirmaría lo que los místicos han sabido durante milenios: nuestro cerebro está compuesto de múltiples sistemas que a menudo trabajan en direcciones opuestas. La amígdala que nos mantiene seguros a través del miedo. La corteza prefrontal que busca significado y propósito. El sistema límbico que procesa emociones. No estamos divididos porque algo esté mal con nosotros. Estamos divididos porque esa es la estructura fundamental de la consciencia humana. La sabiduría no está en resolver esa división, sino en aprender a navegar entre todas esas partes con compasión, entendimiento y presencia consciente. Una noche, mientras contemplaba las estrellas, algo que se había convertido en su práctica diaria, su meditación, su oración silenciosa, tuvo otro destello de comprensión. Las estrellas que estaba viendo ahora habían emitido su luz hace años, décadas, siglos, milenios. Algunas de ellas probablemente ya ni siquiera existían, pero su luz seguía viajando a través del vacío del espacio, alcanzándolo en este momento exacto. Era un recordatorio de que el pasado y el presente están siempre entrelazados, que llevamos dentro de nosotros toda nuestra historia, toda nuestra evolución, toda la memoria ancestral de nuestra especie. No podemos simplemente dejarlo ir, como sugieren tantos caminos espirituales superficiales. No podemos pretender que nuestro pasado no existió, que nuestros traumas no fueron reales, que nuestro condicionamiento no tuvo efecto. Eso sería otra forma de negación, otra forma de fragmentación. En cambio, debemos hacer algo más difícil pero más auténtico: debemos integrar nuestro pasado, honrarlo, aprender de él, y luego conscientemente elegir no estar definidos por él. Debemos reconocer nuestras heridas sin identificarnos como heridos. Debemos ver nuestros patrones sin estar atrapados en ellos. Debemos recordar nuestra historia sin vivir perpetuamente en ella. Esta es la danza delicada del despertar: no negar lo que fue, pero tampoco permitir que dicte lo que puede ser. Sentado ahí bajo ese cielo infinito, comenzó a ver su vida con una claridad que nunca había tenido. Vio cómo cada experiencia, incluso las dolorosas, había sido necesaria. Como cada error lo había enseñado algo que necesitaba aprender. Como cada persona que había conocido, incluso las que lo habían herido, habían sido maestros disfrazados. No de una manera que excusara el daño o romantizara el sufrimiento, sino de una manera que reconocía que todo, absolutamente todo, había sido parte del camino que lo había traído a este momento exacto, arrodillado en la arena del desierto, finalmente listo para despertar de la ilusión de separación. Porque esa era la ilusión fundamental, se dio cuenta. La ilusión de que él era solo su historia, solo su personalidad, solo este cuerpo y esta mente transitoria. La ilusión de que estaba separado del desierto, del cielo, de las estrellas, de todos los demás seres humanos que alguna vez habían existido. En verdad, era todo eso y más. Era la consciencia que observaba la historia.
Era la presencia que habitaba el cuerpo. Era la vida misma expresándose en esta forma particular por este breve momento en el tiempo. Y esa realización, simple pero profunda, comenzó a cambiar todo. Pero aún había una prueba más. Una confrontación final. Porque el ego no se rinde fácilmente, y el despertar no es un camino recto. Es espiral, circular, un proceso de avanzar y retroceder, de claridad y confusión, de luz y oscuridad. Y la noche más oscura aún estaba por venir. La tormenta llegó sin avisar. Había estado caminando durante horas bajo el sol del mediodía, en un estado de contemplación tranquila, cuando el cielo comenzó a cambiar. Nubes oscuras se formaron con una velocidad antinatural, transformando el azul brillante en grises amenazantes. El viento, que había sido una brisa suave, se convirtió en una fuerza violenta que levantaba la arena en remolinos caóticos. No era solo una tormenta meteorológica. Era como si el desierto mismo hubiera decidido que era hora de la prueba final, de ver si todo lo que había aprendido, todo lo que había integrado, era real o simplemente otra historia que se había contado a sí mismo. La arena comenzó a golpear su piel como miles de agujas microscópicas. La visibilidad cayó a casi cero. El viento aullaba con una voz que sonaba casi humana, casi consciente. Y el miedo, ese viejo compañero que creía haber trascendido, regresó con una intensidad visceral. Su instinto era correr, buscar refugio, escapar. Pero no había a dónde ir. El desierto se extendía en todas direcciones, y en medio de la tormenta, todas las direcciones eran iguales, hostiles, desorientadoras, potencialmente fatales. Entonces hizo algo que en cualquier otra circunstancia hubiera parecido una locura, se detuvo. En medio del caos, en medio del miedo, en medio de la tormenta que amenazaba con enterrarlo en arena, simplemente se detuvo. Se sentó, cruzó las piernas, cerró los ojos, y respiró. La arena lo golpeaba. El viento lo empujaba. Su mente gritaba que esto era peligroso, que debía moverse, que debía hacer algo. Pero algo más profundo, algo que había despertado durante sus semanas en el desierto, sabía que este era el momento para el que todo lo anterior había sido preparación. Respiró hacia el miedo. No lo combatió, no lo negó, no intentó que desapareciera. Simplemente lo sintió completamente, permitió que estuviera ahí, le dio la bienvenida incluso. Y algo extraordinario sucedió. El miedo alcanzó su pico, se mantuvo ahí por un momento que pareció eterno, y luego comenzó a disminuir. No porque la tormenta hubiera cesado. Seguía rugiendo a su alrededor. Sino porque él había dejado de resistirse a ella. Esto es lo que todos debemos aprender en algún momento de nuestro viaje, que lo que resistimos persiste, que lo que aceptamos se transforma, que la paz no es la ausencia de la tormenta sino nuestra relación con ella. Con los ojos aún cerrados, comenzó a expandir su consciencia. Primero sintió su cuerpo, el peso de sus piernas cruzadas, el ritmo de su respiración, el latido de su corazón. Luego expandió más allá, la arena bajo él, el viento alrededor, el espacio que su cuerpo ocupaba en la vastedad del desierto. Y luego más allá aún, el desierto entero, extendiéndose en todas direcciones. El cielo sobre él. La tierra bajo él. Y en algún lugar de esa expansión, los límites entre él y todo lo demás comenzaron a difuminarse. No estaba separado de la tormenta. Era parte de ella, como una ola es parte del océano. No estaba siendo atacado por el desierto. Era el desierto experimentándose a sí mismo en esta forma particular. La experiencia era difícil de poner en palabras, porque el lenguaje está diseñado para describir separación, esto y aquello, yo y lo otro. Pero lo que estaba experimentando era unidad. No como un concepto intelectual que había leído en libros espirituales, sino como una realidad vivida que sacudía cada célula de su ser. Pausa. ¿Cuánto tiempo se quedó ahí sentado? No lo sabía. El tiempo había dejado de tener significado. Podían haber sido minutos u horas. Pero cuando finalmente abrió los ojos, la tormenta había pasado. El cielo estaba claro. El sol brillaba con una intensidad que parecía nueva, como si nunca antes hubiera visto realmente la luz. Se puso de pie lentamente,
cada movimiento deliberado, consciente. Su cuerpo estaba cubierto de arena, sus labios agrietados, su piel quemada por el sol y erosionada por el viento. Pero algo en él se sentía, completo. Entero. No en el sentido de perfección, sino en el sentido de integración. Todas las partes de sí mismo que había estado fragmentando, rechazando, escondiendo durante décadas, estaban ahí, todas presentes, todas reconocidas, todas honradas. El niño herido. El adulto cansado. El soñador reprimido. El crítico interior. El buscador espiritual. El escéptico. El creyente. Todos ellos, existiendo simultáneamente, ya no en conflicto sino en diálogo. Caminó sin dirección, siguiendo solo la intuición que ahora fluía a través de él con una claridad que antes había estado bloqueada por el ruido de su mente. Y mientras caminaba, comenzó a entender lo que realmente había venido a buscar al desierto. No había venido a encontrar sabiduría en el sentido de acumular conocimiento espiritual. Había venido a desaprender todo lo que le impedía acceder a la sabiduría que ya existía dentro de él. Había venido a morir. No físicamente, sino psicológicamente. A permitir que el falso yo, esa construcción elaborada de expectativas sociales, condicionamiento cultural, mecanismos de defensa psicológica y narrativas personales, se disolviera como sal en el océano. Y en esa disolución, algo eterno, algo que siempre había estado ahí pero que había sido oscurecido, pudo finalmente brillar. Los antiguos místicos de todas las tradiciones habían hablado de esto. Los sufís lo llamaban fana, la aniquilación del ego. Los budistas lo llamaban sunyata, el vacío que está paradójicamente lleno de todo. Los cristianos contemplativos hablaban de la noche oscura del alma, ese momento de completo vaciamiento que precede a la unión divina. Diferentes palabras para la misma verdad fundamental, que debemos perder nuestra vida para encontrarla, que debemos morir para renacer, que debemos vaciarnos para ser llenados. Pero la sabiduría que había encontrado no era solo esotérica o abstracta. Tenía implicaciones profundamente prácticas para cómo vivir, cómo amar, como ser humano en el mundo. Se sentó bajo una formación rocosa que ofrecía algo de sombra y comenzó a reflexionar sobre cómo esta transformación se traduciría en su vida cotidiana cuando eventualmente regresara a la ciudad. Primero, comprendió algo sobre las relaciones. Toda su vida había buscado completarse a través de otros. Había proyectado en parejas, amigos, mentores la capacidad de llenar el vacío que sentía dentro. Y cuando inevitablemente fallaban, porque ningún ser humano puede ser responsable de la plenitud de otro, se sentía traicionado, abandonado, insuficiente. Pero ahora entendía, no necesitaba a nadie para completarlo porque ya estaba completo. No en el sentido de que no necesitara conexión humana, la conexión es fundamental para nuestra naturaleza, sino en el sentido de que no necesitaba a otros para darle valor, identidad o propósito. Esto cambiaba todo. Significaba que podía relacionarse con otros desde la plenitud en lugar de la carencia, desde el amor en lugar de la necesidad, desde la libertad en lugar de la dependencia. Podía amar sin aferrarse, conectar sin perderse, comprometerse sin sacrificar su esencia. Segundo, entendió algo sobre el propósito. Durante años había buscado su propósito como si fuera algo que debía encontrar afuera, como si existiera una vocación perfecta esperándolo en algún lugar que daría sentido a su existencia. Pero el desierto le había enseñado que el propósito no es algo que encontramos. Es algo que creamos a través de nuestra presencia consciente en cada momento. Nuestro propósito es despertar, es estar completamente vivos, es aportar consciencia a cualquier cosa que estemos haciendo. No se trata de qué hacemos, sino de cómo lo hacemos. No de la grandeza de nuestras acciones, sino de la integridad con la que vivimos. Podemos barrer un piso con más propósito que alguien que gobierna una nación, si lo hacemos con presencia completa, con amor, con consciencia. Tercero, comprendió algo sobre el sufrimiento. El sufrimiento es inevitable en la vida humana. Perderemos lo que amamos. Experimentaremos dolor físico y emocional. Enfrentaremos decepción, fracaso, pérdida. Esto no es un defecto en la matriz de la existencia. Es parte del contrato de estar vivos.
Pero lo que crea la mayoría de nuestro sufrimiento no son estos eventos inevitables. Es nuestra resistencia a ellos. Es nuestra insistencia en que la vida debería ser diferente de lo que es. Es nuestra identificación con el dolor como nuestra identidad en lugar de reconocerlo como una experiencia que estamos teniendo. La paz no viene de evitar el dolor. Viene de cambiar nuestra relación con él, de aprender a sostenerlo con compasión en lugar de aferrarnos a él con amargura, de verlo como un maestro en lugar de un enemigo. Cuarto, entendió algo sobre el tiempo. La mayoría de las personas viven en el pasado o en el futuro, rumiando sobre lo que fue o preocupándose por lo que podría ser. Y en ese proceso, se pierden el único momento donde la vida realmente sucede, ahora. El desierto solo existe en el presente. La arena de ayer ya ha sido dispersada por el viento. La arena de mañana aún no existe. Solo existe este momento, esta duna, este aliento, este paso. Y cuando llevara esta consciencia de vuelta a su vida, significaría vivir menos en la narrativa de su mente y más en la experiencia directa de su cuerpo y sus sentidos. Significaría saborear su comida en lugar de simplemente consumirla. Significaría escuchar realmente cuando alguien hablara en lugar de esperar su turno para hablar. Significaría notar la belleza ordinaria que está presente en cada momento pero que normalmente pasamos por alto. Quinto, comprendió algo sobre la identidad. Él no era su trabajo, sus logros, sus posesiones, sus roles sociales. Todas esas cosas eran trajes que vestía, máscaras que usaba, pero no eran quien era en esencia. Tampoco eran sus pensamientos, sus emociones, o incluso sus experiencias. Esas cosas pasaban a través de él como nubes pasando por el cielo, pero él era el cielo mismo, el espacio consciente en el que todo surgía y se disolvía. Esta comprensión era liberadora porque significaba que podía dejar de defender tan ferozmente su imagen, su reputación, su sentido de sí mismo. Podía permitir que esas construcciones fueran flexibles, evolucionaran, incluso se desmoronaran cuando era necesario, porque sabía que su ser verdadero era indestructible. Sexto, entendió algo sobre el amor. El amor no era un sentimiento que iba y venía dependiendo de las circunstancias o del comportamiento de otros. El amor era su naturaleza fundamental cuando quitaba todos los condicionamientos, todos los miedos, todas las defensas. No tenía que aprender a amar. Tenía que desaprender todo lo que le impedía amar. Y eso incluía sus juicios, sus expectativas, su necesidad de control, su miedo a la vulnerabilidad. Amar verdaderamente significaba ver a otros no como objetos que satisfacían sus necesidades, sino como consciencias sagradas en su propio viaje. Significaba honrar su autonomía mientras ofrecía su presencia. Significaba mantener límites saludables mientras mantenía su corazón abierto. Séptimo, comprendió algo sobre la muerte. La muerte que había temido toda su vida, el final de la existencia, probablemente no era lo que pensaba que era. Porque si su naturaleza verdadera era consciencia, y la consciencia era el fundamento de todo lo que existe, entonces quizás la muerte era simplemente otra transformación, como una ola regresando al océano. Pero más importante que especular sobre qué sucede después de la muerte era entender que podíamos morir muchas veces mientras vivíamos. Cada vez que soltábamos una identidad antigua, moríamos. Cada vez que dejábamos ir una relación que había terminado, moríamos. Cada vez que permitíamos que una versión de nosotros mismos se disolviera para que una nueva emergiera, moríamos. Y estas pequeñas muertes, cuando las abrazábamos conscientemente en lugar de resistirlas, eran ensayos para la muerte final. Eran oportunidades de practicar el arte de soltar, de confiar, de rendirse al misterio. Mientras estas comprensiones se asentaban en él, sintió algo que solo podía describir como gracia. No la gracia en el sentido religioso de un regalo divino, aunque quizás también era eso. Sino gracia en el sentido de facilidad, de flujo, de alineación con algo más grande que su pequeño yo. Por primera vez en su vida, no sentía que estaba luchando contra la corriente de la existencia. Sentía que era parte de esa corriente, moviéndose con ella en lugar de contra ella, confiando en su dirección incluso cuando no sabía a dónde lo llevaría. El sol comenzaba a descender nuevamente, y con él llegó un momento de decisión. Había estado en el desierto durante, ¿cuánto tiempo?
Había perdido la cuenta de los días. Suficiente tiempo para que todo lo que había conocido sintiera distante, como si perteneciera a otra vida, a otra persona. ¿Debería quedarse más tiempo? ¿Debería adentrarse aún más en el desierto, buscar experiencias aún más profundas, estados aún más elevados de consciencia? Pero algo en él sabía que esa sería otra trampa del ego espiritual. La búsqueda sin fin de más experiencias, más conocimiento, más despertar. Nunca sería suficiente porque el ego podía infinitamente cooptar el camino espiritual para sus propios fines. No, lo que había venido a encontrar, lo había encontrado. Y no era algo que pudiera poseer o acumular. Era una forma de ser que tendría que practicar, cultivar, profundizar cada día por el resto de su vida. La verdadera prueba no sería quedarse en el desierto donde todo era claro y simple. La verdadera prueba sería regresar a la complejidad de la vida ordinaria y mantener esta consciencia, esta presencia, esta apertura en medio del caos cotidiano. Esa noche, su última en el desierto aunque aún no lo sabía con certeza, tuvo un sueño. Estaba de pie en el límite entre el desierto y su ciudad. Detrás de él, la vastedad infinita de arena y cielo. Delante de él, las luces y los ruidos de la civilización. Y se dio cuenta de que no tenía que elegir entre ambos. El desierto no era solo un lugar geográfico. Era un estado de consciencia que podía llevar consigo a donde fuera. La vastedad, el silencio, la claridad, todo eso podía existir dentro de él incluso en medio de la bulliciosa ciudad. Y la ciudad no era el enemigo de la espiritualidad. Era el lugar donde su despertar sería probado, refinado, profundizado. Era donde tendría que aprender a mantener su centro mientras se relacionaba con otros, a mantener su paz mientras navegaba el conflicto, a mantener su presencia mientras cumplía con responsabilidades. Cuando despertó de ese sueño, supo que era hora de regresar. No porque el desierto no tuviera más que enseñarle, sino porque había recibido lo que había venido a recibir, y el siguiente capítulo de su viaje lo esperaba en otro lugar. La mañana de su partida amaneció clara y tranquila, como si el desierto quisiera ofrecerle una despedida suave después de todas las tormentas que había atravesado. Se puso de pie lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo, agradecido por el dolor que indicaba que estaba vivo, que había sobrevivido no solo físicamente sino en todos los niveles de su ser. Miró alrededor, tratando de memorizar cada detalle, la forma de las dunas, el color exacto de la arena, la vastedad del cielo. Pero sabía que no necesitaba memorizar nada. El desierto ahora vivía dentro de él. No como un recuerdo, sino como una presencia, como una cualidad de consciencia a la que siempre podría regresar. Comenzó a caminar de regreso hacia la dirección de donde había venido, aunque regresar no era la palabra correcta. No estaba regresando. Estaba avanzando, llevando consigo todo lo que había aprendido, todo lo que había soltado, todo lo que había integrado. Mientras caminaba, reflexionó sobre la pregunta que lo había traído aquí en primer lugar: ¿qué es la sabiduría? Ahora sabía que la sabiduría no era información que podía ser enseñada o transmitida. No estaba en los libros, aunque los libros podían apuntar hacia ella. No estaba en las palabras de los maestros, aunque sus palabras podían inspirar la búsqueda. La sabiduría era la capacidad de ver claramente, de estar presente completamente, de responder en lugar de reaccionar, de actuar desde el amor en lugar del miedo, de aceptar lo que es mientras trabajamos hacia lo que podría ser. Era saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Cuándo actuar y cuándo esperar. Cuándo aferrarse y cuándo soltar. Cuándo ser fuerte y cuándo ser suave. Cuándo estar solo y cuándo buscar compañía. Era la habilidad de sostener paradojas sin necesitar resolverlas. De ser completamente humano y completamente divino al mismo tiempo. De estar roto y entero simultáneamente. De sentir dolor profundo y paz profunda coexistiendo en el mismo corazón. La sabiduría era vivir desde la consciencia en lugar del condicionamiento. Desde la elección en lugar del hábito. Desde la respuesta creativa en lugar de la repetición mecánica. Y quizás lo más importante, la sabiduría era saber que nunca terminaríamos de aprender, nunca terminaríamos de crecer, nunca terminaríamos de despertar.
Era humildad frente al misterio de la existencia, asombro frente a la profundidad de la vida, gratitud por el regalo de la consciencia. Después de horas de caminar, vio en la distancia la línea donde el desierto terminaba y donde comenzaba el territorio que eventualmente llevaría de vuelta a su ciudad. Se detuvo un momento, volteó, y miró una última vez la vastedad que lo había transformado. Gracias, susurró al desierto, aunque sabía que el desierto no necesitaba su gratitud. Pero él necesitaba expresarla, necesitaba honrar el regalo que había recibido. Y luego dio el siguiente paso, y el siguiente, hasta que el desierto quedó atrás. Pero nunca realmente atrás, porque ahora era parte de quien era. Los días siguientes fueron una transición gradual del silencio a los sonidos, de la soledad a la compañía, de la simplicidad a la complejidad. Y con cada paso hacia la civilización, sintió la tentación de dudar de todo lo que había experimentado. ¿Había sido real? ¿O simplemente el producto de la deshidratación, el aislamiento, el deseo desesperado de encontrar significado? ¿Perdería esta claridad tan pronto como regresara a las demandas y distracciones de la vida ordinaria? Pero luego recordaba que la duda también era parte del viaje. Que la fe verdadera no era la ausencia de duda, sino la capacidad de sostener la duda mientras seguimos caminando hacia adelante. Que el despertar no era un destino sino un proceso continuo de recordar, olvidar y recordar nuevamente. Cuando finalmente llegó a los límites de su ciudad, cuando vio las primeras casas, escuchó los primeros sonidos de tráfico, olió los primeros aromas de la civilización, se detuvo. Cerró los ojos y respiró profundamente, conectándose con ese espacio interior de quietud que había descubierto en el desierto. Y lo encontró ahí, intacto, accesible, real. El desierto externo había terminado, pero el desierto interno permanecería con él siempre, un santuario al que podría regresar en cualquier momento simplemente cerrando los ojos y recordando quién era realmente debajo de todas las capas, todos los roles, todas las historias. Abrió los ojos y continuó caminando, esta vez hacia su antigua vida, pero como un hombre nuevo. No nuevo en el sentido de que todo había cambiado externamente, sino nuevo en la forma en que habita su experiencia, en la forma en que se relacionaba consigo mismo y con el mundo. Las primeras personas que vio lo miraron con curiosidad. Estaba bronceado por el sol, delgado por las semanas de poca comida, con ropa gastada y ojos que brillaban con algo que no podían nombrar pero que podían sentir. No intentó explicarles dónde había estado o qué había experimentado. Algunas cosas son demasiado sagradas para palabras. Algunas transformaciones solo pueden ser comunicadas a través de cómo vivimos, no a través de lo que decimos. Regresó a su apartamento, que se sentía extrañamente pequeño después de la vastedad del desierto. Miró sus posesiones, su vida cuidadosamente organizada, y sintió, no desdén, pero tampoco el apego que antes había sentido. Eran solo cosas. Útiles, quizás. Hermosas, tal vez. Pero no definían quién era. En los días siguientes, comenzó a reintegrarse en su vida, pero de maneras nuevas. Mantuvo su trabajo, pero cambió su relación con él. Ya no definía su valor por sus logros. Trabajaba con presencia, con integridad, pero sin la desesperación de probar algo. Renovó algunas amistades, dejó ir otras. No con juicio, sino con honestidad. Algunas relaciones habían sido basadas en versiones antiguas de sí mismo, y ya no resonaban con quien se había convertido. Eso estaba bien. El crecimiento a veces significaba dejar atrás, y podía hacerlo con amor y gratitud. Comenzó nuevas prácticas. Meditaba cada mañana, no como una obligación espiritual, sino como una forma de recordarse a sí mismo antes de ponerse las máscaras del día. Caminaba en la naturaleza regularmente, manteniendo su conexión con el silencio. Escribía en un diario, procesando su experiencia continua, manteniéndose honesto consigo mismo. Y lentamente, con el tiempo, notó algo hermoso, no estaba tratando de mantener o aferrarse a la experiencia del desierto. Estaba permitiendo que evolucionara, que se profundizara, que se integrara en la textura de su vida cotidiana. Algunos días era difícil. Algunos días el ruido de la ciudad ahogaba la voz interior de quietud. Algunos días viejos patrones resurgían, viejas reacciones tomaban control.
Pero ahora tenía algo que antes no tenía: consciencia. Podía ver los patrones en lugar de estar perdido en ellos. Y esa consciencia, por sí misma, comenzaba a transformarlos. Meses después, alguien le preguntó: ¿encontraste lo que estabas buscando en el desierto? Se rió suavemente, recordando al hombre que había partido con una mochila y un corazón lleno de preguntas. No encontré lo que estaba buscando, respondió. Encontré algo mucho mejor: descubrí que lo que buscaba siempre había estado dentro de mí. El desierto no me dio sabiduría. Me mostró que ya la tenía. Solo necesitaba quitarme todo lo que la estaba ocultando. La persona lo miró confundida, esperando una respuesta más clara, algo que pudiera entender y quizás aplicar a su propia vida sin tener que hacer el viaje. Pero él sabía que no funcionaba así. La sabiduría no podía ser transferida como información. Cada persona tenía que hacer su propio viaje, entrar en su propio desierto, enfrentar sus propias sombras, atravesar sus propias tormentas. Todo lo que podía hacer era vivir su verdad lo más completamente posible, y quizás, solo quizás, su forma de ser inspiraría a otros a emprender sus propios viajes. Porque esa es la naturaleza del despertar, no es solo personal. Cada persona que despierta crea ondas que tocan a todos los demás. Cada corazón que se abre hace que sea un poco más fácil para otros corazones abrirse. Cada persona que tiene el coraje de mirar dentro honestamente hace que ese coraje sea más accesible para todos. Y así, este hombre que había ido al desierto buscando sabiduría se convirtió en parte de una antigua tradición de buscadores, una cadena ininterrumpida de consciencias que se extiende hacia atrás a través de toda la historia humana y hacia adelante hacia un futuro que aún no podemos ver. No era especial. No había logrado algo que solo unos pocos elegidos podían lograr. Había simplemente tenido el coraje de escuchar esa voz interior que susurra: hay algo más, y de seguirla hasta donde lo llevara. Y ese coraje de cuestionar, de buscar, de adentrarse en lo desconocido, de morir a lo que éramos para convertirnos en lo que podemos ser, ese coraje está disponible para todos nosotros, en cada momento, esperando simplemente que estemos listos para reclamarlo. El desierto está siempre ahí. No solo como un lugar geográfico, sino como una dimensión de consciencia, una invitación perpetua a ir más profundo, a ver más claramente, a vivir más auténticamente. Algunos lo encontrarán en arenas reales. Otros en la quietud de la meditación. Algunos en el arte, en la naturaleza, en el servicio a otros. Algunos en el dolor que rompe sus defensas y los fuerza a mirar dentro. No importa cómo llegues. Solo importa que vayas. Porque el viaje de despertar no es un lujo espiritual reservado para unos pocos. Es la invitación fundamental de la vida humana, recordar quiénes somos realmente, más allá de todos los condicionamientos, todos los miedos, todas las historias. Es recordar que somos consciencia misma, temporalmente tomando forma humana, aquí para experimentar, para aprender, para amar, para crecer, y eventualmente para regresar a la fuente de la que vinimos, enriquecidos por el viaje. Y en ese recordar, encontramos no solo nuestra propia liberación, sino también la capacidad de ser presencias de amor, de paz, de sabiduría en un mundo que tan desesperadamente necesita estas cualidades. El hombre que fue al desierto regresó. Pero el desierto nunca lo dejó. Y quizás esa es la verdadera sabiduría, no escapar del mundo, sino llevar el desierto, su vastedad, su claridad, su silencio sagrado, de vuelta al mundo con nosotros, transformando todo lo que tocamos simplemente por quienes nos hemos convertido. La historia podría terminar aquí. Pero las verdaderas historias nunca terminan. Continúan en cada persona que las escucha, en cada corazón que es tocado, en cada alma que reconoce su propia historia reflejada en las palabras. Quizás tú, quien sea que estés escuchando esto, reconoces algo en esta historia. Quizás sientes esa voz susurrar: hay algo más. Quizás has estado viviendo en la superficie y anhelas profundidad. Quizás has estado dormido y algo en ti quiere despertar. Si es así, entonces esta historia no es solo sobre un hombre que fue al desierto. Es sobre ti. Es sobre cada uno de nosotros. Es sobre el viaje eterno de la consciencia regresando a sí misma, reconociéndose, recordando su verdadera naturaleza.
Y la pregunta que te deja no es, ¿qué harás?, sino, ¿quién elegirás ser? Porque cada momento es una elección. Entre inconsciencia y despertar. Entre resistencia y aceptación. Entre miedo y amor. Entre vivir desde tu condicionamiento o desde tu consciencia. El desierto te espera. No afuera, sino adentro. En ese espacio de quietud que existe debajo del ruido mental. En ese lugar de sabiduría que has llevado todo el tiempo pero que has olvidado cómo acceder. ¿Tendrás el coraje de ir allí? ¿De soltar todo lo que crees que eres para descubrir todo lo que realmente eres? ¿De morir para renacer, de perderte para encontrarte, de vaciarte para ser llenado? La respuesta no necesita ser ahora. El viaje no tiene que comenzar mañana. Pero en algún momento, si prestas atención, escucharás el llamado. Y cuando lo hagas, recuerda esta historia. Recuerda que otros han caminado este camino antes que tú. Recuerda que eres más fuerte, más sabio, más capaz de lo que crees. Y recuerda que al final del viaje, descubrirás que nunca estuviste buscando algo que no tenías. Estabas recordando algo que siempre fuiste. Esa es la sabiduría del desierto. Esa es la verdad que espera a todos los que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Que encuentres tu desierto. Que atravieses tus tormentas. Que descubras tu sabiduría. Que recuerdes quién eres. Y que esa memoria transforme no solo tu vida, sino también las vidas de todos los que tienen el privilegio de conocer a la persona en la que te has convertido. El viaje continúa. Siempre.